en esta nueva mañana que Él nos regala, que Él nos ofrece. Vamos a recordar juntos este hermoso pasaje de Mateo, el capítulo 28, los versículos 5 en adelante, donde dice: Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Amén. El Señor está vivo, el Señor ha resucitado, y eso recordamos hoy en especial manera, pero así también cada día de nuestra vida, que nuestro Dios ha enviado a su Hijo para darnos salvación, para darnos vida eterna. Y por eso estamos hoy en este lugar, para alabarle, para honrarle por ese sacrificio tan maravilloso y esa vida eterna que Él nos ofrece. Vamos a orar y poner esta reunión en las manos de nuestro Dios. Amado Señor, te alabamos en este día y te damos gracias, Señor, por una nueva oportunidad de estar en tu casa, por una nueva oportunidad, Señor, de estar reunidos como tu pueblo. Gracias, Señor, por esta preciosa libertad que tú nos das, Señor, de poder alabarte, de poder adorarte, Señor, de poder venir a ti, Señor, con todas nuestras cargas, con todas nuestras preocupaciones, dolencias, Señor, sabiendo que tú, Señor, las tomas en tus manos y obras, Señor, en cada uno de nosotros. Nos das esa seguridad, Señor, y esa confianza, Padre Santo, de que tú cuidas de cada uno de tus hijos. Señor, queremos entregar esta reunión en tus manos para que tú estés obrando, Señor, en medio de tu pueblo, en cada uno de nosotros, Señor, apresurando los pasos de esos hermanos que están en camino, Señor, para que juntos hoy podamos celebrar esta resurrección de nuestro Salvador y ese camino de vida eterna que Él nos ha abierto, Señor. En tu nombre, Padre, ponemos esta reunión una vez más en tus manos y te damos gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos entonces a manera a alabar a nuestro Dios y saludar tu paz. Reunir porque podemos tener este sitio en el cual venimos en total libertad y con el deseo de alabar, de glorificar el nombre de nuestro Dios. El primer coro que vamos a cantar dice: entra en la presencia del Señor con gratitud. Amén. Entra en la presencia del Señor con gratitud y adórale de corazón. Entra en la presencia del Señor
Gracias, Padre, por permitirnos tener la libertad de venir y estar aquí en este sitio. Gracias, Señor, porque tú has movido el corazón de muchas de estas personas que están aquí presentes. Todos nosotros hemos sido tocados por ti, Señor, para venir a tu casa a honrarte, a alabarte, a glorificarte y también tener este tiempo de refrigerio espiritual, Señor, en el cual queremos expresar a través de la música, a través de lo que cantamos, lo que significas tú para nuestra vida. Alabado y glorificado sea tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Es el león de Judá, príncipe de paz, escudo y fortaleza es nuestro rey. Es el león de Judá, príncipe de paz, escudo y fortaleza es nuestro rey. Canta con gozo y alegría en la presencia de Adonai. Rinde adoración. Canta con gozo y alegría en la presencia de Adonai. Rinde adoración. Es el león de Judá. Soy alegría en la presencia de Adonai. Rinde adoración. Canta con gozo y alegría en la presencia de Adonai. Rinde adoración. Amén. Amén. Damos gracias a Dios. Saluda a su hermano, dígale que Dios te bendiga. Denle la mano. Es un día tan especial hoy. Con Jehová muchos son mis adversarios. Son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios, mas Jehová es escudo alrededor de mí, es mi gloria el que levanta mi cabeza, mas Jehová es escudo alrededor de mí, es mi gloria el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y me escuchó desde su monte santo. No me acosté ni dormí, y desperté porque Jehová me sustentaba. Mas Jehová es escudo alrededor
Continuando entonces con los desafíos, en la cual yo no sabía que estaba dentro del desafío, pero bueno, el pastor me dio la oportunidad de traer algo para compartir con ustedes y la verdad que esta semana fue una lucha porque yo quería una cosa, pero el Señor me indicaba otra. Y bueno, tuvimos que hacer lo que el Señor puso delante de mí esta semana para compartir con ustedes. Y la lectura bíblica que voy a compartir está en 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 18. Dice así la palabra de Dios. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Amén. 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 Esta carta fue escrita por el apóstol Pablo en un contexto, en ese momento, de defensa de su apostolado y de su ministerio. La iglesia en Corinto
enfrentaba divisiones y cuestionamientos sobre la autoridad de Pablo. Y este capítulo, después ustedes pueden leerlos en su casa en su totalidad, Pablo contrasta el ministerio de la nueva alianza en Cristo con el antiguo pacto dado a Moisés. Amén. Vamos a desglosar este versículo. Dice así: mirando a cara descubierta. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta. Esto se refiere a la revelación directa de la gloria de Dios a los creyentes, en contraste con Moisés, que tenía que cubrir su rostro. Hoy tenemos cada uno de nosotros un acceso directo a Dios a través de Jesucristo. Amén. Y esto implica una relación directa y personal con Dios, sin velos y sin intermediarios. Qué hermoso, ¿no? Qué privilegio tenemos de llegar delante de la presencia de Dios sin velos y sin intermediarios. Luego dice, como en un espejo. Nosotros en un espejo nos reflejamos, pero también podemos contemplar. Y el espejo significa la palabra de Dios y la revelación de Cristo. Al mirar nosotros en este espejo, no solo vemos la gloria de Dios, sino que también somos llamados a reflejar en nuestras vidas y con nuestra manera de vivir la gloria del Señor. Luego dice, transformados de gloria en gloria. Este proceso de transformación viene a través de la palabra griega metamorfo, que significa cambiar de forma o apariencia. Esto ocurre en nosotros a medida que contemplamos la gloria de Dios. Luego dice, como por el Espíritu del Señor. La transformación es obra del Espíritu Santo, quien actúa en cada uno de nosotros, transformándonos a la imagen de Cristo. La vida cristiana es un proceso de transformación continua. A medida que nos acercamos más y más a Dios y contemplamos su gloria, vamos cambiando y vamos renovándonos. Esto implica que mi relación con Dios no es estática, sino que es dinámica y es en constante evolución. Nuestro tiempo en la oración, nuestro tiempo en la lectura y la meditación de la palabra de Dios, nuestro tiempo en la comunidad de fe, compartiendo nuestras experiencias, alentando a otros hermanos que puedan ver esa gloria y reflejarla en sus vidas. Vamos a ver ahora cómo se supone que ocurre esa transformación en mí o en cada uno de nosotros. Yo soy transformada, pospasiva. Dios hace eso en mí a través del Espíritu Santo. Pero a mí me toca jugar un rol que es activo. ¿Y cuál es ese rol activo? Es contemplar como en un espejo la gloria del Señor. Ese es mi rol. La contemplación de gloria en gloria debe ir cambiándome. Por ejemplo, en Éxodo,
en el Antiguo Testamento, capítulo 34 del versículo 29 al 35, se menciona que el rostro de Moisés resplandecía después de estar en la presencia de Dios. Y esto ilustra cómo la cercanía a Dios va transformándome. ¿Tá? Si queremos ser transformados, debemos contemplar la gloria del Hijo revelada en su palabra. Disculpen, pero si nosotros hacemos esto todos los días, iremos cambiando paulatinamente de gloria en gloria. Quizás no nos damos cuenta nosotros, pero la gente de nuestro alrededor se irá dando cuenta cómo nosotros vamos cambiando. Nadie ha estado en la presencia de Dios por un tiempo suficiente sin experimentar cambios. Dios es un ser tan extraordinario que no podemos imaginar a nadie que esté o que pase tiempo en su presencia y que siga siendo la misma persona que era antes. Hermanos, cuanto más busquemos en contemplar su gloria, el Espíritu Santo irá cambiándome y haciéndome parecer más y más a la imagen de Cristo. Que Dios los bendiga. Y para volver atrás, nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Amén. A ver esa parte. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Y aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Y aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Amén. Emilia, guíanos en una oración más, por favor, ¿sí? Adoramos, Señor, y te Amén. bendecimos en esta hora, Señor. Estamos en tu casa de oración, estamos juntos, Señor, y en armonía para adorarte, para glorificarte y alabarte en este lugar, para aprender de ti, Señor amado, a través de tu palabra. Muchísimas gracias, Señor, te doy en esta mañana por ser parte, Señor, de este pueblo, por estar en tu presencia. Gracias por tu gran amor y tu misericordia, Señor. Manifiéstate en nosotros, Señor, en esta hora. A través de tu palabra, Señor, denos sabiduría para entenderla. Denos conocimiento, Señor, que podamos atesorarla y ponerla por práctica y por obra en nuestra vida. Y que podamos seguir alabando y glorificando tu nombre. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Mirarte solo a ti, Señor. Mirarte solo a ti, Señor. Mirarte solo a ti.
postrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Te adoramos, nuestro Dios y Padre Celestial. Te alabamos, te bendecimos y glorificamos tu nombre. Te damos las gracias, nuestro Dios, por poder celebrar en este día, este tiempo de adoración delante de ti. Te damos las gracias, Señor, por tu presencia en medio de nosotros. Te damos las gracias, Señor, por la obra redentora que tú realizaste, Señor, y que hoy nos involucra a cada uno de nosotros a través de tu resurrección, Señor, a través de tu muerte y a través de tu resurrección. Gracias, Señor, por el privilegio que tenemos de saber que tú has muerto por nuestras iniquidades, Señor. Damos gracias, Señor, porque sabemos y somos conscientes que tú nos has perdonado también, Señor. Que tú has borrado de ti, de nosotros, toda esa iniquidad a través de tu perdón, Señor. Gracias, Padre, porque hoy podemos venir arrepentidos delante de tu presencia para honrarte y glorificarte. Gracias, Señor, que ahora te podemos ver directamente a ti, Señor, y tenemos acceso directo a la comunicación contigo, Señor, a través de la persona de Jesucristo y lo que hizo en la cruz. Gracias por ello, Señor. Te adoramos y te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cuando en pruebas, Señor, mi alma se encuentra y por momentos yo me siento derrotado. En los momentos más difíciles
oración, por favor. De tal manera me amó que su vida no escatimó, hasta el final Él se entregó y a la muerte fue porque me amó. De tal manera me amó
alegría, hermanos, que si hoy nos queremos, es que resucitó. Si con él morimos, con él vivimos, con él cantamos. Aleluya, 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 aleluya. Resucitó, 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 resucitó. Aleluya. André, guíanos en una oración más, por favor. Es una semana muy particular, como ya lo hemos dicho varias veces, en la cual el mundo cristiano recuerda la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero la realidad de nuestras vidas es que esto que aconteció hace más de 2000 años atrás es una realidad diaria para nosotros, de recordación diaria y a su vez simbólicamente a través de la cena del Señor. Cuando compartimos la cena del Señor, la misma palabra de Dios nos dice: haced esto en memoria de mí, en memoria de aquello que yo hice por ustedes, muerte y resurrección, perdón de pecados y vida eterna que nos ha regalado a través de su Hijo Jesucristo nuestro Dios. Es bueno Dios, ¿verdad? Amén. Había una disyuntiva, yo tuve, así como Patricia mencionó de lo que tenía que compartir, le había sido un poco difícil en la semana definir. A mí también me tocó lo mismo, porque digo, es el día en el cual se celebra la resurrección a través del mundo cristiano, la resurrección del Señor Jesucristo, y yo tengo un mensaje que lo dejé colgado la semana pasada para hacer su segunda parte hoy. Entonces vamos a hablar de las dos cosas. Yo les pido, mis hermanos, que inicialmente vamos al libro de Corintios, Primera de Corintios. Vamos a estar compartiendo ahí, después vamos a ir al mensaje central. Vaya a Primera de Corintios, capítulo 15, un pasaje muy conocido por todos. Primera de Corintios 15, yo lo compartí hoy en el grupo de la iglesia. Vamos a estar leyendo y meditando brevemente acerca de lo que Pablo le dice a la iglesia de los Corintios en estos párrafos que vamos a leer. Dice así el verso 12 en delante: pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Entonces acá hace una exposición Pablo a la iglesia de Corintio, referida y dirigida hacia esas personas en las cuales no creían en la resurrección del Señor Jesucristo. Y entre ellos estaban los saduceos, los cuales no creían que había resurrección de muertos. Pero si no hay resurrección, verso 13, de muertos, si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. ¿Qué razón tenemos de predicar la palabra de Dios si no creemos que Jesucristo está vivo? Si no predicamos a un Cristo vivo, lleno de esperanza. ¿Qué sentido tiene predicar la palabra de Dios? ¿Qué sentido tener fe en aquello que no tiene el poder de resucitarse de los muertos? Nosotros sabemos, somos conscientes que el Señor Jesucristo resucitó, que hoy está vivo, y esa es nuestra fe, y esa es nuestra esperanza, y ese es el galardón que vamos a recibir. Vamos a resucitar de los muertos e ir en gloria con el Señor Jesucristo, tal como lo dice la palabra del Señor
entre los lugares donde lo dice es en Tesalonicenses 4, del 15 en delante. Dice así: y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Se está diciendo una mentira acerca de Dios Padre. Estamos diciendo que Jesús resucitó y la realidad es que no resucitó, según el pensamiento de algunas personas que estaban dentro de la iglesia de Corintio. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aunque estáis en vuestros y aún estáis en vuestros pecados. Entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. De compasión significa esto. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron. Es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Amén. Pero así como en Cristo todos mueren, también en Cristo, así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Entonces, mis hermanos, uno dice ser cristiano, pero no cree en la resurrección del Señor Jesucristo, no tiene sentido su fe. No tiene sentido predicar a Cristo si no creemos esto. Pablo se lo explica a la iglesia de Corintios. Y si se lo está diciendo a la iglesia de Corintios es porque quiere decir que había personas que pensaban así. Pero antes de formarse la iglesia de Corintios, cuando hubo problemas respecto a Jesús entre los fariseos y los saduceos, Jesús usó ese argumento para dividirlos. Porque los fariseos creían en la resurrección de los muertos, pero los saduceos no. Entonces Jesús usó ese argumento y generó conflictos entre ellos. Y Jesús se fue. Es importantísimo, mis hermanos, que nuestra fe esté clara en nuestra mente y en nuestro pensamiento. Pablo le dice a los corintios: vana es vuestra fe si no crees en un Jesucristo resucitado. Y si creemos en un Jesucristo resucitado, tenemos que creer también en todas las promesas que el Señor Jesús ha hecho. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él dice eso. He aquí, yo vendré por vosotros también. Así como ustedes me ven que me voy al cielo, vendré por ustedes. Así dice en los primeros capítulos del libro de Hechos. Y esto es una realidad de que Jesús va a cumplir en su tiempo y en su momento. Nosotros hablamos muchas veces acerca de la segunda venida de Jesucristo. Y la palabra de Dios dice que en los últimos tiempos será como en los tiempos de Noé. Entonces basta leer el Antiguo Testamento en los tiempos de Noé, que es en el capítulo 6 del Génesis. Tan solo 6 capítulos del Génesis habían empezado y ya Dios a través del diluvio hizo un primer juicio respecto al comportamiento de la conducta humana, porque era desastroso la conducta humana en esos tiempos. Usted lee ahí y va a ver y se va a dar cuenta que es la realidad que estamos viviendo hoy en nuestras sociedades, en nuestro mundo, y todo lo que la sociedad acepta hoy era lo de los tiempos de Noé. Y si va un poquito más adelante y empieza a estudiar a Abraham, y va a ver que tiene un primo llamado Lot, el cual se enriqueció tanto andando con Abraham que tuvieron que separarse e ir a lugares diferentes para que no tener problemas con sus rebaños. Dios lo bendijo estando al lado del siervo de Dios llamado Abraham, que todos conocemos su historia.
Él se fue a vivir a una ciudad de Sodoma. Y allí había una perversión tan grande que Dios envió a unos ángeles a aquel lugar, advirtiéndole a Lot y diciéndole que los quería sacar de la ciudad, porque Dios iba a destruir, iba a enviar juicio sobre ese lugar por la perversión humana que existía. Y así lo hizo. No voy a agrandar la historia. Dios así lo hizo para no ocupar más tiempo. Y eso fue una realidad, y usted lo puede leer en los primeros capítulos de la palabra de Dios. El llamamiento de Abraham está en el capítulo 12 de Génesis. Ya en el 14, 15 ya empiezan a hablar de Sodoma y Gomorra. Mis hermanos, estos tiempos que estamos viviendo y lo que nosotros estamos viendo son los últimos tiempos también. ¿Estarás tú velando como las 10 vírgenes? Hace tiempo que no cantamos ese corito, ¿no? Al llegar el esposo, las que estaban apercibidas fueron con él. Y las que no estaban apercibidas, ¿qué pasó? Se quedaron. Esa es una realidad que se va a vivir no dentro de mucho tiempo, mi hermano. Los últimos tiempos están a la vuelta de la esquina. Vea los acontecimientos mundiales, vea la conducta humana a nivel mundial y se va a dar cuenta de las cosas que están pasando y qué diferencia hay con el tiempo de Noé, con el tiempo de Abraham. El juicio de Dios viene y viene pronto, mis hermanos. Tienes que prepararte. Yo entiendo que todos los que están acá están preparados para recibir al Señor en gloria el día que venga. Pero si no es así, tal vez hoy sea ese día. Tal vez hoy sea el día en el cual tú arregles las cuentas con el Señor y dejes de deambular por ahí. No que andes en malos lugares, sino con pensamientos diferentes, con pensamientos que no te llevan hacia el Señor Jesucristo, que no te llevan a la realidad de su palabra. Vamos a ir al mensaje que dejamos inconcluso, mis hermanos. Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Lucas. Habíamos estado abriendo allí, ¿no? Lucas 18. Del 9 en delante era donde habíamos compartido. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por este tiempo tan particular que tú nos permites vivir. Gracias, Señor, por todo lo que hemos podido hacer hasta esta hora. Queremos ahora que tú tomes control pleno, Señor, de todos nuestros pensamientos, de nuestras intenciones en el corazón, y que pueda fluir tu palabra, Señor, y nosotros poder escuchar tu voz a través de lo que vamos a escuchar en este mensaje, Señor. Y podamos también ordenar muchas cosas en nuestras vidas para nuestra vida espiritual, para nuestro mejor bienestar espiritual y para nuestra mejor relación contigo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Bendice a cada hermano que está aquí presente, Dios, y que esta palabra sea para gloria y honra de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Yo al principio voy a ir rápidamente y después voy a retomar donde dejamos la semana pasada el mensaje, ¿sí? El título del mensaje era Cuando oramos es importante la actitud. Es una pregunta. Cuando oramos, ¿es importante la actitud que tenemos en el orar? Sí. Amén, claro que sí. La oración, habíamos dicho que la oración es una parte muy importante en nuestra vida espiritual. También ayuda a nuestro desarrollo espiritual. Es una forma de comunicación con nuestro Dios. Es la forma que Él nos dejó para comunicarnos con Él. Queremos hablar con Dios, oramos al Señor. Y la oración del Señor al Señor la podemos hacer en cualquier lugar que estemos,
en cualquier momento, a cualquier hora, es simplemente ponerse en contacto con Él. Ahora, ¿cómo es mi actitud cuando me presento ante el Señor en intimidad? Debiera de ser, habíamos dicho, debiera de ser con total humildad, con total reconocimiento del Señor y de su autoridad, respeto, de una forma respetuosa, de una forma de confianza al Señor, sujetos a su autoridad, dándole honor, postrándonos y adorando su presencia en nuestras vidas, con gozo y regocijo en nuestros corazones. Así debiera ser como nos debiéramos presentar delante de Dios. Y ahora lo vamos a ver en el desarrollo de este pasaje de la palabra. Jesús nos muestra a través de una parábola dos posturas muy diferentes. La actitud orgullosa por el tono de su oración, es Dios quien debiera estar agradecido con esta persona y no esta persona con Dios. Esa es la actitud del fariseo. O una actitud humilde en un ejemplo de arrepentimiento, que es la actitud del publicano. Esto es lo que ya hemos estado viendo, por eso voy un poco más rápido. Lucas 18, 9 al 14 dice lo siguiente: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Damos gracias a Dios por esta palabra. Jesús venía predicando parábola tras parábola a un público muy completo, diríamos así. Había gentiles, había judíos, dentro de esos judíos había fariseos, había publicanos, había saduceos. Toda clase de personas estaban siguiendo la predicación de Jesucristo. Pero a través del verso 9, que sería el primer punto de la predicación, Dios que nos revela, mejor dicho, el primer punto de nuestra predicación, que sería la omnisciencia de Dios. O sea, el conocimiento pleno que tiene Dios de todas las cosas. A veces es difícil de entender este concepto, pero es la realidad, es una particularidad que solo Dios la tiene. Ningún ser humano tiene esta particularidad de omnisciencia, tener el conocimiento de todas las cosas. Nuestro conocimiento puede ser muy profundo, pero es limitado. El conocimiento de Dios es total, sobre todas las personas y sobre todo lo que existe en este universo. Por eso es Dios, por eso le honramos, por eso nos humillamos ante su presencia. Dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Muy bien, Dios está en conocimiento de todo. Dios todo lo sabe. Dios miró esa multitud de gente y vio que dentro de esa gente había personas con estas características, que confiaban en sí mismos como justos y a su vez eran personas que menospreciaban a los demás. ¿Conoce personas así? Hay. No sé qué cantidad, pero hay.
Entonces habíamos preguntado, mejor dicho, la actitud de esta persona se caracterizaba por personas que eran soberbias, orgullosas y arrogantes. Esas tres características le habíamos definido a este tipo de personas. Estaban ahí escuchando el mensaje de Jesús y su actitud era de arrogancia, de soberbia y de orgullosos. Y escuchando el mensaje de Jesús, que muy bien le pudieron haber venido en ese momento. Pero como sabemos que Dios conoce nuestros pensamientos, Dios estaba en conocimiento de la existencia de esa gente. Dios conoce las intenciones del corazón. Esto ya lo podemos aplicar a nuestras vidas y lo podemos aplicar a este lugar. ¿Cómo ha venido su corazón a este sitio hoy? Sediento. Sediento. Amén. Eso es precioso. Humillado, contrito, con deseo de escuchar del Señor. Una vez, yo estaba sentado ahí donde está Gonzalo sentado en este momento. Estamos hablando de muchos años atrás. Muchos años atrás. Yo todavía no tenía una conversión real. Papá estaba predicando acá. Cuando fuimos para casa, y estábamos allá, papá siempre se sentaba en el escritorio, y una de las cosas que papá preguntaba siempre a los que llegábamos a casa, a mí, a mamá y de la familia quien haya estado el culto en ese momento, cómo había estado la predicación. A él le gustaba saber la opinión de nosotros respecto a cómo había sido el mensaje. Muy lindo, le dije a papá, muy lindo mensaje, me gustó realmente. Y él me dice a mí, sin embargo, yo te miraba y vos tenías una cara de rechazo. Me dice, papá era muy directo, ¿no? En muchas cosas era muy directo, tenía tacto también era muy sabio. Pero él me dijo, sin embargo, yo te vi a vos con una cara de rechazo. Y no es nada más ni nada menos que muchas veces como venimos a la iglesia. ¡Oh! Tengo que ir al culto. Tengo que ir a la reunión. Muchas veces tenemos esa actitud. Y no es la actitud que Dios quiere. Pero tenemos la gracia de Dios de por medio que estando aquí, Dios transforma esa cosa. Eso. Pudiste haber venido con cantidad de cargas en tu corazón por diferentes situaciones en tu vida, por distintos momentos que estás pasando. Entonces, quien te ve de aquí hacia ahí, ve que hay algo triste en tu mirada o hay algo de una penetración muy profunda en la mirada cuando te miran, como de odio. Eso que estás diciendo para mí. Pasa eso. Entonces, porque Dios conoce nuestros corazones y Dios pone palabras en el predicador, en la persona que tiene que llevar el mensaje, que son para ti, que son para mí. Lo primero que yo hago cuando analizo lo que he escrito para desarrollar un mensaje es saber qué me dice a mí. Y a mí me dice muchísimas cosas este mensaje. En nuestra actitud frente al Señor cuando vamos a orar, nos presentamos delante de Él. ¿Soy de realmente, como digo aquí, humilde en mi presentación delante de Dios? ¿O soy un poco arrogante? Miren que cualquiera le puede pasar esto. ¿Tengo el reconocimiento hacia Dios de lo que Dios es, significa para mi vida, o no? Son cosas que uno tiene que analizarse, autoanalizarse. Porque usted va a orar con Dios y Dios le está diciendo que resiste al soberbio y da gracia al humilde. Entonces, mientras usted se presente delante de Dios con soberbia, su oración va a quedar un poquito trancada. Hasta que usted reconozca lo que significa Dios para usted. Entonces usted cambia la actitud y inmediatamente Dios abre las puertas de los cielos, las ventanas de los cielos y derrama bendición sobre usted
a través de las contestaciones de las distintas oraciones. Pero si usted va con orgullo, con soberbia o con arrogancia delante del Señor, es muy probable que su oración sea parte del revoque del techo y no pase de ahí. Tenemos que tener una actitud respetuosa hacia Dios, de confianza, sujetos a su autoridad, dándole honor. Dios todo lo sabe, Dios conoce nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Nada se le escapa a Dios respecto a nuestra vida. Verso 9. Dentro del público presente fue, como dijimos, había personas autosuficientes o autojustificables, con alto concepto de sí mismo, personas que se creían superiores y despreciaban a los demás, aires de superioridad sobre las otras personas. Y leímos 1 Corintios 10:12, donde Dios dice, Pablo le dice a la iglesia de Corintios, mire que aquel que esté firme no cae. Con estas características vas en ese camino, a tener un encontronazo fuerte en tu vida con el Señor, y el Señor te va a disciplinar. Y no te va a gustar al principio, te va a gustar después. Al principio es duro, pero después tú te das cuenta que es por tu actitud que el Señor tiene que hacer lo que hace. Amén. Jesús, en conocimiento de esto, desarrolla la parábola. Y ahí vienen los dos puntos siguientes. La actitud del fariseo es una de ellas, y el tercer punto es la actitud del publicano. El primer punto fue la omnisciencia de Dios. Dios está en conocimiento de todo. Vamos a ver la actitud del fariseo. Los versos, vamos a leer versos 10, 11 y 12 para recordar nuestra memoria y seguir la predicación. Dice así: 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmo de todo lo que gano. Así se presentó este hombre delante de Dios. ¿Cómo fue esa actitud del fariseo entonces? De acuerdo a todo lo que hemos visto. Una actitud arrogante, una actitud soberbia, una actitud orgullosa. Sin embargo, leemos la del publicano y vemos que es todo lo contrario, una actitud de humildad delante del Señor. Lo que podemos ver también a través de este relato es que ambos subieron a orar al mismo templo y en el mismo lugar. Nosotros sabemos que la oración es una actitud de adoración a Dios, y la palabra de Dios dice que hay verdaderos adoradores que adoran al Señor en espíritu y verdad, y tales adoradores Dios busca. Eso está en el libro de Juan, capítulo 4 o 5, terminando el 4, comenzando el 5. Verso 11, las características del fariseo: puesto en pie, como estaba el publicano también, oraba consigo mismo, esto es, oraba para adentro, para sí mismo, oraba consigo mismo, dice la palabra de Dios. Muestra su orgullo mostrándose mejor que los demás. Da gracias y le da gratitud a Dios en su oración. Dice: te doy gracias. Y es lo que nosotros hacemos cada vez que oramos, cuando empezamos a orar una oración. Te doy gracias, Señor, pero lo que embarga la oración del hombre es: porque no soy comparación, porque no soy como los otros hombres. Yo soy especial. Yo soy diferente. Yo no soy como los otros hombres, como los ladrones, como los injustos, como los adúlteros, ni aun como este publicano. Y hago 2 oraciones, ayuno 2 veces a la semana y doy el diezmo de todo.
se presentó tal cual Jesús lo dijo, autojustificables, personas que se autojustificaban. Se dirige a Dios en gratitud por no ser como los fulanos, como dice, ¿no? Ahora yo pregunto, y leímos en Eclesiastés, en el libro de Eclesiastés 7:20, que está a su acceso como fariseo, porque él conocía toda la palabra del Señor y la conocían al dedillo, y sin embargo parecería que se salteó este pasaje bíblico el fariseo. Dice así, 7:20 del libro de Eclesiastés, cuyo autor es Salomón: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. ¿Vos te considerás justo? Esta palabra le está diciendo al fariseo, ¿vos te considerás justo? Bueno, la palabra del Señor dice que no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y no peque. Esto lo tendríamos que aprender de memoria. No hay hombre justo sobre la tierra que haga el bien y no peque. Es muy claro el Señor. Digo, ¿cómo explicaría el fariseo su postura frente a lo que le está diciendo la palabra del Señor? Tenemos esa conducta y no conocemos la palabra del Señor. Hay falla en nuestras oraciones, mis hermanos. No conocemos la voluntad de Dios, no conocemos lo que Dios pretende de nosotros, o con lo que nosotros estamos yendo en oración a Dios. Desconocemos cuál es el propósito que Dios tiene para con nosotros. Entonces puede saltar la arrogancia. Fíjense en lo que dice Romanos 3:10, extraído de un párrafo del Antiguo Testamento también. ¿Cómo contesta esto? Dice así Romanos 3:10, como está escrito en el Salmo 14:1 del 1 al 3, 53 del 1 al 3. No hay justo, ni aún uno. No hay en quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y eso es del Antiguo Testamento. Este fariseo lo leyó 1 y 1000 veces, pero no caló en el corazón de la persona. No caló todavía en el corazón de la persona. Como muchas veces y muchas palabras que están escritas en la palabra del Señor, cuesta que las aceptemos en nuestro corazón y confiemos en ellos. En el mismo Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No, yo soy bueno. Pero la palabra de Dios dice que todos pecaron. El único que no pecó fue Jesucristo. Y Él es Dios. El resto de la humanidad, todos pecaron, dice la palabra de Dios. Y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cómo lo explica esto? Lucas 14:11. Dice así la palabra del Señor, Lucas 14:11. Porque cualquiera que se enaltece, Jesús ya lo había dicho, será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Y tú sigues siendo arrogante ante el Señor? El Señor Jesús te está diciendo que cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido por Dios. ¿Cómo debe ser nuestro corazón cuando nos presentamos delante del Señor? Corazón humilde, mi hermano. Corazón deseoso de la presencia del Señor y que Dios haga su obra. Tiene que nacer desde nosotros eso. En el libro de Isaías, capítulo 2, verso 12, la palabra de Dios dice lo siguiente: porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será, ¿qué dice? Porque día de Jehová de los ejércitos vendrá
sobre todo soberbio y altivo, pero todo enaltecido será abatido. Hay un dicho que yo aprendí en campaña, por ahí alguno de los que está presente lo conoce, y decía así: dejá nomás yacaré, tu pozo se va a secar. Y era un hombre, el dicho sale porque tiene una historia. Un hombre tenía un grupo de ovejas que iban a tomar agua a ese lugar, a ese pozo. Y en ese pozo había un yacaré, y cada vez que las ovejas iban, se comía una oveja. Entonces el hombre vino, se dio cuenta que era un yacaré, dijo: dejá nomás yacaré, tu pozo se va a secar. Llegó enero, se secó el pozo, marchó el yacaré. Porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido será abatido. Jeremías 50:32 dice lo siguiente: y el soberbio tropezará y caerá, y no tendrá quien lo levante, y encenderé fuego en sus ciudades y quemaré todos sus alrededores. Esto es profecía sobre la ciudad de Babilonia, pero es un llamado de atención para todos nosotros. Dice: el soberbio tropezará y caerá, y no tendrá quien lo levante. Así dice la palabra del Señor. Y en el libro de Malaquías, capítulo 4, verso 1, palabras proféticas para el porvenir: porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Malaquías, juicio futuro de Dios. Malaquías 4:1. Ese publicano obviamente vino a la sinagoga a orar para hacerse ver. Jesús ya lo había dicho y lo había enseñado. Hacen esto para ser visto de los hombres. Vino por cumplir. Vemos en esto que se apoyaba este hombre, se apoyaba en sí mismo y no en la gloria de Dios. Confiaba en su propia justicia y no en la justicia de Dios. Y Pablo se lo explica en Romanos 10, capítulo 3, y le dice lo siguiente, y para los que se sienten identificados con este hombre, que espero que nadie, en Romanos 10:3 dice lo siguiente: porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Esto es Romanos capítulo 10, verso 3. Dijo muchas cosas buenas de él. Así se presentó ante Dios. Yo soy esto, yo soy aquello, yo soy yo. Y salió con el yo en el dedo. Yo. Lamentablemente, pero esa fue la actitud. En 1 Corintios capítulo 15, verso 10, encontramos lo siguiente. Pablo le dice a la iglesia de Corintios, en el verso 10: pero por la gracia de Dios, escuche bien, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Todos sabemos lo que fue Pablo. Todos sabemos la incidencia que tuvo la predicación de Pablo en el mundo gentil. El Evangelio hoy llegó a nuestros oídos gracias a la predicación de Pablo. Pero no de Pablo, sino la gracia que moraba en el corazón de Pablo, que lo hizo predicar en toda Europa, parte de Asia
y transmitir el Evangelio que hoy llegó a nuestros oídos. Pero Pablo dice en el verso 10 del capítulo 15 de Corintios: pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Soy lo que soy un hombre de consulta. Ustedes vienen a mí a consultar acerca de las cosas espirituales de Dios, pero todo lo que yo les transmito acerca de los de Dios es por la gracia de Dios que ha puesto en mi corazón para yo poder darles. No es lo que yo, es lo que Dios ha puesto en mí. Es lo que Dios ha hecho en mi vida y la obra de Dios. En el verso 12, para ir avanzando, del capítulo 18 de Lucas, vemos también que da gracias por lo que Él ha hecho por Dios y no lo que Dios ha hecho en Él. Es una falta de reconocimiento hacia la obra de Dios en cada uno de nosotros. Y eso muchas veces sucede en nuestras vidas. Esta es la forma en la cual no debemos presentarnos delante de Dios. La forma correcta es la forma que lo hizo y la actitud que tuvo el publicano. Y esto nos hace ingresar en el último punto que vamos a compartir hoy, en el verso 13. La actitud del publicano que está manifestada en el verso 13 y las consecuencias en el verso 14. Dice así: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí. ¿Qué? Pecado. Y mire que nosotros lo leemos y nos resulta sencillo leerlo, pero hay mucha gente que decir que es un pecador le cuesta, porque aún hay orgullo dentro de sí con el cual está luchando. Pero Dios, que es rico en misericordia y por su gran amor con que nos amó, aún nosotros estando muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida eterna por su Hijo Jesucristo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Para que anduviésemos en ellas. Las buenas obras son para andar en ellas. Dios nos preparó para andar en ellas. Y así debemos ser. Andar en las buenas obras y no jactarnos de las buenas obras. ¿Entienden? Amén. La actitud, entonces, del publicano. Ahora, por un momento, un minutito, decimos: ¿cómo eran los publicanos? ¿Qué característica tenía un publicano? ¿Recuerdan? Juan Pablo ya está aprendiendo sobre los fariseos. Él está dormido ahora, no le podemos preguntar, pero si no, de los fariseos ya sabe bastante características. Ahora nosotros, hay otros personajes bíblicos que dicen que son publicanos. ¿Quiénes son los publicanos? A ver, un hermano que me diga algo por lo menos de un publicano. Yo sé que Jesús sabe. Sé que Marcela lo sabe. Los publicanos, ¿quiénes eran? ¿No había uno que Jesús llamó? ¿Cómo se llamaba? Zaqueo. Ese tuvo un encuentro con Jesús. Ese era publicano. ¿Y era judío o no era judío? Sí, era judío. Y ahí va el punto de los publicanos. Jesús llamó a Leví,
¿no? Que estaba sentado cobrando los tributos públicos. Los publicanos eran cobradores de impuestos y los publicanos eran judíos cobradores de impuestos a su propio pueblo, pero que lo que recaudaban iba para las arcas del Imperio Romano. Entonces a los judíos publicanos no los querían, los tenían como mala persona, y la forma de comisionarse ellos para cobrar los impuestos era: el Imperio Romano le daba la cotización de cada persona judía, cuánto debía pagar, y ellos sobre lo que debían pagar ponían su ganancia. Entonces, si Bacho tenía que pagar 10, le cobraban 15, sacaban 5 para ellos, 10 para el imperio. Ese era el trabajo del publicano. Entonces, es fácil darse cuenta que no eran personas queridas por el pueblo judío, pero sin embargo, Dios tocó los corazones de ellos. Y eso nos da una muestra de lo que puede hacer Dios en el corazón de las personas. Por más arrogante, soberbio que pueda ser una persona, orgulloso, Dios puede tocar su corazón y transformarlo. Dios lo puede hacer porque es Dios. No eran bien vistos por el pueblo, cobradores de impuestos. Vino por necesidad a hacer su petición al Señor. Dice: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Es cuando nos presentamos al Señor, bajamos nuestros rostros, empezamos a orar delante de la presencia del Señor y empieza a fluir de nuestro corazón todas aquellas cosas que queremos decirle a Dios, pero que también reconocemos de lo que somos, de lo que hicimos y de lo que han sido nuestros pensamientos y nuestro andar en nuestras vidas. Eso sería una oración sincera delante del Señor. Señor, gracias por escuchar. Gracias por escuchar mi oración. Gracias, Señor, porque sé que aún siendo pecador, tú moriste por mí. Gracias porque aún siendo pecador, tú me diste el perdón. Y también la salvación a través de tu Hijo Jesucristo. Con toda humildad. Esas palabras no salieron de la boca del fariseo. Pero de lo que habló en este versículo 13 del publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo por vergüenza, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Dios, ten misericordia de mí, que soy un pecador. Así se presentó delante del Señor. La oración del publicano es como debemos orar, llena de humildad. En el libro de Santiago, capítulo 4, verso 6, dice lo siguiente: pero él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Presentémonos con humildad delante de la presencia del Señor, porque Dios da gracia delante de los humildes. El primera de Pedro dice algo muy similar. Capítulo 5, verso 5, dice: igualmente los jóvenes están sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde. Revestidos de humildad, todos juntos, revestidos de humildad. Respetémonos, mis hermanos. Respetémonos unos a otros. Eso es lo que está diciendo Pedro en su carta. Revestidos de humildad. Seguimos. La oración del publicano fue llena de humildad.
llena de arrepentimiento. En Mateo 3:8 nos dice lo siguiente la palabra del Señor, y esto nos va a ayudar a entenderlo. 3:8 dice así: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Al ver él, verso 7, que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, esto es Juan el Bautista, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Que tu vida, le estaba diciendo Juan el Bautista a los fariseos y a los saduceos, que tu vida vaya de acuerdo a lo que tú predicas, a lo que ustedes enseñan, a lo que ustedes viven. Haced frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Arrepiéntanse. Si tu vida se parece a la del fariseo, arrepiéntete y arregla las cosas. Juan el Bautista le advirtió a los judíos y les dijo: tras de mí viene alguien al cual yo no soy digno de atar los cordones de sus zapatos. Y él se refería a Jesucristo, que iba a venir, que ya estaba nacido y que ya estaba para empezar su ministerio. Ahora yo te lo digo, arrepiéntete, porque el Señor viene pronto. Busca al Señor mientras pueda ser hallado. Este es el tiempo del Señor. No dejes pasar esta oportunidad. En Apocalipsis 2:5, hablándole a la iglesia de Éfeso, si no mal no recuerdo, en Apocalipsis capítulo 2, verso 5, la palabra del Señor nos dice lo siguiente: recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, porque si no, vendré pronto a ti y quitaré de tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Recuerda, por tanto, de dónde saliste. Cuando tú veas que dentro de ti aflora el orgullo, aflora la arrogancia o aflora la soberbia, recuerda de dónde Dios te rescató, de dónde saliste. Eso te va a ayudar a volver al camino, al sendero antiguo, como le llaman en Isaías, al camino del Señor, el camino angosto donde debes transitar. Pero tienes que tener conciencia de tu relación y de tu vínculo con el Señor. Este publicano estaba deseoso del perdón de Dios y de su misericordia. Y en primera de Juan capítulo 1, 9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y esto era lo que quería el publicano, sí, perfecto, por su actitud frente a Dios. Vemos esto entonces de este hombre que se mantuvo a distancia, tenía un profundo sentido de indignación propia, temía acercarse a Dios por su condición. Por tanto, tenemos que aprender de este hombre a ser humildes ante Dios, a ser temerosos de Dios, a reconocer nuestra condición y ser respetuosos de Dios. Algunas de las conclusiones que podemos sacar de este mensaje es muy importante para arrancar desde el principio, la actitud que tomamos al orar. Con qué actitud nos presentamos delante del Señor. Pero es muy importante también orar, hacer la oración, orar al Señor,
comunicarnos con el Señor. Sabemos que Dios nos conoce y conoce nuestra condición. ¿Por qué? Porque aprendimos, vivimos y podemos palpar que Dios es omnisciente. No dirigirnos a Dios en base a lo que hacemos, sino en base a lo que Él es. No importando tu condición, debemos presentarnos ante el Señor. No, Dios conoce nuestras necesidades, sea la que fuere. Por ahí tu familia no conoce tu condición, tu situación, tu momento que estás pasando, pero Dios sí. Postrémonos delante del Señor en total confianza y honestidad, que Dios nos va a bendecir. Pongámonos de pie, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos y glorificamos tu nombre. Te damos las gracias por tu presencia en medio de nosotros. Gracias, Padre, por poder presentar tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos has transmitido a través de ella. Gracias, Señor, porque tenemos libre acceso a tu presencia y también a leer las verdades que tú nos has dejado escritas, Señor. Gracias por ello. Te ruego y entregamos en tus manos esta semana que se inicia, pidiendo tu bendición sobre ella, que tú nos guardes, nos cuides, nos protejas, Señor, y proveas por todas nuestras necesidades. Queremos salir diferente de este lugar. Salir, Señor, con la plena seguridad de que tú estás en nuestros corazones. Para ello, Señor, te pedimos que, si es necesario, que el Espíritu de Dios obre en alguna determinada persona, Señor, de este lugar, que lo haga en este momento, Señor, y que pueda recibir a tu persona en su corazón. Señor, gracias te damos por todos los presentes. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos has dado y también nos has dicho a través de tu palabra. Te honramos, te bendecimos y glorificamos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, Señor.